Todavía recuerdo el día que mi mundo se derrumbó. Era un martes ordinario, y estaba limpiando el ático de nuestra casa cuando encontré una caja vieja marcada con el nombre de mi esposo, Miguel. Después de 15 años de matrimonio, pensé que conocía todo sobre él. Me llamo Carmen, tengo 42 años, y trabajo como restauradora de arte en un museo local. Miguel y yo nos conocimos en una exposición donde yo estaba restaurando un cuadro antiguo. Él se presentó como un empresario exitoso, dueño de varias empresas de tecnología. Lo que más me atrajo de él fue su misteriosa personalidad y su profundo conocimiento del arte. Aquel día en el ático, mientras abría la caja, encontré documentos antiguos. Entre ellos, había un certificado de defunción. Al principio pensé que era de algún familiar, pero cuando vi la fecha y el nombre, mi corazón se detuvo. Era el certificado de defunción de Miguel Ramírez Torres, fallecido hace 16 años en un accidente automovilístico. Esto debe ser un error, pensé. Mi esposo estaba vivo. Dormía a mi lado cada noche. Era el padre de nuestros 2 hijos, pero los detalles en el certificado coincidían perfectamente: su fecha de nacimiento, el nombre de sus padres, incluso su lugar de nacimiento. Con manos temblorosas, seguí explorando la caja. Encontré más documentos, reportes policiales del accidente, recortes de periódicos que describían la tragedia, y fotografías. Las fotos mostraban a un hombre idéntico a mi esposo, pero con una cicatriz diferente en la mejilla. Miguel siempre me había dicho que su cicatriz era resultado de un accidente de motocicleta en su juventud, pero en estas fotos, la persona que parecía ser él tenía la cicatriz en el lado opuesto. Mientras procesaba esta información, escuché la puerta principal abrirse. «Cariño, ya llegué», gritó Miguel desde abajo. Su voz, que siempre me había parecido reconfortante, ahora me provocaba escalofríos. «Estoy en el ático», respondí, intentando mantener la calma. Escuché sus pasos subiendo las escaleras. Cuando entró, su expresión cambió al ver los documentos esparcidos en el suelo. «Carmen, puedo explicarlo», dijo, su voz temblando ligeramente. «¿Explicar qué? ¿Que has estado muerto por 16 años? ¿Que todo lo que sé sobre ti es una mentira?» Las palabras salieron como un torrente. Se sentó lentamente en una vieja silla. «Soy el hermano gemelo de Miguel», dijo después de un largo silencio. «Cuando él murió, yo tomé su identidad». La revelación me golpeó como una bofetada. «¿Su hermano gemelo? Nunca mencionaste tener un hermano». «Porque técnicamente, yo morí hace 16 años», respondió. «Mi nombre real es Marco». Me levanté, alejándome de él. «¿Nuestro matrimonio es siquiera legal? ¿Qué hay de nuestros hijos?» «Todo es legal», respondió rápidamente, solo, bajo un nombre diferente. Mientras intentaba procesar esta información, noté algo más en la caja, una USB antigua. La tomé, pero antes de que pudiera examinarla, Marco se levantó bruscamente. «No deberías ver eso», dijo, su voz repentinamente dura. «¿Por qué? ¿Más secretos? Carmen, hay cosas que no entenderías, como el hecho de que he estado viviendo con un impostor durante 15 años», grité. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «Si estás leyendo esto, has encontrado la verdad sobre Marco. Necesitamos hablar. Tu vida está en peligro». Marco vio mi expresión cambiar mientras leía el mensaje. «¿Quién es?», preguntó, su voz tensa. «Nadie», mentí, guardando el teléfono. «Necesito aire fresco». Mientras bajaba las escaleras, mi mente daba vueltas. ¿Quién había enviado el mensaje? ¿Y por qué mi vida estaría en peligro? Lo que no sabía en ese momento era que esto era solo el principio. La verdadera historia detrás de la muerte de Miguel, y el papel de Marco en ella, era más oscura de lo que podía imaginar. Salí de casa sin rumbo fijo. Solo necesitaba alejarme. El mensaje en mi teléfono pesaba como plomo en mi bolsillo. Después de conducir por 1 hora, me detuve en un café pequeño en las afueras de la ciudad. Apenas había ordenado cuando una mujer se sentó frente a mí. «Carmen», dijo como si me conociera. «Soy Ana, la esposa de Miguel». Mi mundo se detuvo por segunda vez ese día. «¿La esposa de Miguel?», repetí incrédula. «La verdadera», respondió, sacando un sobre Manila. «Y necesitas saber la verdad sobre cómo murió mi esposo». Ana me mostró fotos, documentos y correos electrónicos que revelaban una historia aterradora. Miguel y Marco no eran simplemente hermanos gemelos que compartían un parecido. Eran parte de una organización criminal especializada en fraudes de identidad y lavado de dinero. «Miguel descubrió algo grande», explicó Ana. «Algo que involucraba a políticos importantes y millones de dólares desaparecidos. Estaba a punto de exponer todo cuando tuvo su accidente». Las empresas de tecnología de Marco/Miguel no eran lo que parecían. Eran fachadas para una vasta red de actividades ilegales.
El verdadero Miguel había intentado salirse, reuniendo evidencia para las autoridades. El accidente no fue un accidente, continuó Ana. Marco lo organizó todo. Necesitaba silenciar a su hermano y tomar su identidad para mantener la operación en funcionamiento. Mi cabeza daba vueltas. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque la USB que encontraste contiene toda la evidencia que Miguel recopiló. Marco ha estado buscándola durante 16 años. Si sabe que la has encontrado, no necesitó terminar la frase. Recordé la expresión de Marco cuando vio la USB. ¿Qué hay de nuestros hijos?, pregunté, el miedo apretando mi garganta. No son los primeros, respondió Ana suavemente. Marco tiene otras familias, otras identidades, es parte de su coartada. Me mostró más fotos, Marco con diferentes nombres, diferentes familias, diferentes vidas, en cada una, mantenía la misma fachada de empresario respetable. ¿Por qué no fuiste a la policía? Lo intenté, respondió Ana. 3 detectives han muerto investigando este caso. La organización tiene conexiones en todas partes. Mientras hablábamos, noté un auto negro estacionado afuera. El conductor parecía observarnos. No mires, susurró Ana. Me han estado siguiendo. Necesitamos movernos. Salimos por la puerta trasera del café. Ana me dio una tarjeta de memoria. Aquí está todo lo que necesitas saber. Nombres, fechas, cuentas bancarias. Miguel quería que esto saliera a la luz. ¿Por qué confías en mí?, pregunté. Porque eres como yo, otra víctima de sus mentiras, y porque necesito tu ayuda para acabar con esto. Mientras nos separábamos, Ana me dio una última advertencia: no confíes en nadie, especialmente en la policía local. Y Carmen, si Marco menciona el Proyecto Fénix, corre. Regresé a casa entrada la noche. Marco estaba esperando en la sala, bebiendo whisky. ¿Dónde estabas?, preguntó casualmente. Necesitaba pensar, respondí, intentando mantener la calma. ¿Sobre qué? ¿Sobre el Proyecto Fénix? Mi sangre se heló. Las palabras de Ana resonaron en mi mente. No sé de qué hablas. Mentí. Se levantó lentamente, su expresión cambiando. Ya no era el hombre con quien me había casado. Era un extraño, un depredador. ¿Sabes, Carmen?, dijo acercándose. Siempre me pregunté si heredaste la curiosidad de Miguel. ¿Qué? Tu verdadero padre, sonrió. ¿Nunca te preguntaste por qué me interesé en ti específicamente? El mundo comenzó a girar. No, no es posible. Miguel tenía una hija de su primer matrimonio. Tú, él nunca lo supo, por supuesto, pero yo sí. Te he estado vigilando toda tu vida, esperando el momento adecuado. Las implicaciones de sus palabras me golpearon como un mazo. No solo había matado a mi padre biológico, sino que había planeado todo esto durante años. ¿Por qué?, logré preguntar. Porque necesitaba asegurarme de que los secretos de Miguel murieran con él, y qué mejor manera que mantener a su única heredera cerca. En ese momento, escuché a nuestros hijos bajando las escaleras. Marco cambió instantáneamente, volviendo a su papel de padre amoroso. «Mamá», llamó Luna, nuestra hija de 12 años. «¿Estás bien? Te ves pálida». «Estoy bien, cariño», respondí automáticamente, solo cansada. Marco me miró significativamente. El mensaje era claro: un movimiento en falso y nuestros hijos pagarían el precio. Esa noche, mientras todos dormían, conecté la tarjeta de memoria que Ana me había dado. Lo que encontré me dejó sin aliento: documentos, videos, grabaciones, la verdadera extensión del imperio criminal de Marco. Y algo más, un video del verdadero Miguel, grabado días antes de su muerte, mi padre biológico, hablándome directamente a través del tiempo. «Si estás viendo esto», decía en el video, «significa que has descubierto la verdad. Lo siento por no haber estado allí para ti, Carmen, pero puedes detener esto. La clave está en el Proyecto Fénix». El video de Miguel terminó, dejándome con más preguntas que respuestas. Pero una cosa estaba clara: el Proyecto Fénix era la clave de todo. Esa noche, mientras Marco dormía, accedí a su computadora usando las contraseñas que Ana me había proporcionado. El Proyecto Fénix resultó ser más siniestro de lo imaginable. Un plan para infiltrar sistemas bancarios globales usando identidades robadas. Miles de millones de dólares desviados a través de empresas fantasma. Pero Miguel había dejado un regalo: un virus dormido en el sistema, programado para activarse con una secuencia específica. Una última jugada contra su hermano. A la mañana siguiente, recibí otro mensaje de Ana: encontraron mi cuerpo en el río. Si estás leyendo esto, el temporizador se ha activado. Tienes 48 horas. Mi corazón se detuvo. Ana había sacrificado su vida para darme esta oportunidad. Actué rápidamente. Primero, envié a mis hijos a visitar a mi mejor amiga, una jueza federal que Ana había mencionado como confiable.
Luego, usando los contactos que Miguel había dejado, inicié el protocolo que él había diseñado. Marco notó que algo estaba mal cuando sus cuentas comenzaron a congelarse una por una. ¿Qué has hecho?, rugió, su máscara de civilidad completamente destruida. Lo que Miguel debió hacer hace 16 años, respondí, mostrándole mi teléfono. En la pantalla, transferencias bancarias masivas exponían cada transacción ilegal, cada cuenta oculta, cada identidad falsa. No entiendes, dijo, sacando un arma. Esto es más grande que nosotros. Si cae la organización, caen gobiernos enteros. Ya cayó, respondí, el virus de Miguel está exponiendo todo. En este momento, agencias de todo el mundo están recibiendo la evidencia. Se lanzó hacia mí, pero estaba preparada. La lucha fue brutal. Cuando terminó, Marco yacía inconsciente, y yo sostenía una USB ensangrentada, la última pieza del rompecabezas. Las siguientes semanas fueron un torbellino. La caída de la organización criminal provocó un terremoto político global. Ministros renunciaron. Banqueros fueron arrestados. Imperios financieros se derrumbaron. Mis hijos eventualmente entendieron, aunque les tomó tiempo procesar que su padre era un impostor. La verdad sobre Miguel, mi padre biológico, trajo cierta paz. Había muerto intentando hacer lo correcto. Un año después, mientras restauraba un cuadro en el museo, encontré una nota escondida en el marco. Era la letra de Miguel. El arte, como la verdad, siempre encuentra su camino a la luz. Sonreí, tocando la cicatriz en mi mejilla, un recordatorio de mi última pelea con Marco. La organización había caído, pero su legado persistía en las vidas que había destruido. Sin embargo, también había creado conexiones inesperadas. Mis hijos ahora tenían una familia extendida de sobrevivientes, todos unidos por nuestra búsqueda de justicia. Marco pasaría el resto de su vida en prisión, junto con docenas de sus cómplices. El proyecto Fénix, irónicamente, cumplió su nombre. De sus cenizas surgió una nueva oportunidad para la justicia. Mientras observaba el sol ponerse desde mi nuevo estudio de restauración, pensé en todas las capas de mentiras que había tenido que pelar, como las capas de pintura antigua que restauraba. Cada capa revelaba una verdad más profunda, hasta llegar al corazón de la historia. Mi padre había muerto protegiendo la verdad, su hermano había vivido perpetuando mentiras, y yo, sin saberlo, había sido el catalizador que finalmente equilibró la balanza. Abuela, llamó mi nieta desde la puerta del estudio. Décadas más tarde, ¿me cuentas otra vez la historia del fantasma? Sonreí, mirando el viejo certificado de defunción enmarcado en la pared. Algunas historias necesitan ser contadas, para recordarnos que la verdad, aunque enterrada, nunca muere realmente. Siéntate, le dije. Esta es la historia de cómo descubrí que tu abuelo era un fantasma, y cómo eso cambió el mundo.